¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, un gusto saludarles como todos los jueves en vivo, directamente desde los estudios de MG Medios en Irapuato, Guanajuato, la capital mundial de las fresas. Les saludamos en una emisión más de Derecho de Réplica con Juan Elías, un programa que nos estará llevando a conocer temas interesantes en materia laboral, temas de pensiones, en materia de lo relevante de la Corte y un tema muy especial que consideramos que hay que ponerle mucho cuidado, el tema del dengue en Irapuato. Pero como todos los jueves, les saludamos con un gusto enorme a mi compañero, el maestro Eduardo Elías. Maestro, ¿cómo estás? Doctor, me aventaste como los toros. Órale. Pero pues muy contento, doctor. Muchas gracias nuevamente ya en esta edición número 41, si no estoy mal. Sí, ¿verdad? 41, Derecho de Réplica con Juan Elías. Recordándoles que estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de MG Medios Televisión en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, poniendo a disposición la transmisión a través de las multiplataformas de MG Medios, como lo es Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, a través de la página web que nos puede encontrar www.mg Medios Televisión y así sucesivamente en el resto de las plataformas digitales. También les ponemos a disposición un número de WhatsApp, que por cierto ya me lo quitaron, 462-157-4522. Sí. Es correcto, el cual la línea está a su disposición durante todo el programa. Estaremos recibiendo sus saludos, comentarios, sugerencias, observaciones y trataremos de darle salida completamente en vivo durante el resto del programa. Agradecemos, doctor, a nuestro patrocinador, agua purificada del Arbolito, agua embotellada, agua que cumple con todas las medidas de sanidad establecidas y que podrá encontrar en su estanquillo o tienda de abarrotes, tienda de autoservicio más cercana. Así, para su distribución los puede encontrar a través de sus plataformas como el Arbolito Oficial. Dando las gracias nuevamente a nuestro patrocinador y la bienvenida a nuestros televidentes, doctor. Agradezco mucho la intervención y pues seguimos con el programa. Muchas gracias, maestro. Y como todos los jueves, nuestro tema especial en materia laboral. Hoy, ¿cómo está la fuerza laboral, la rotación de la fuerza laboral? ¿Qué representa para Guanajuato tener ese déficit y rotación en materia de mano de obra? Y para eso está con nosotros el licenciado Diego Marín Don Juan. Adelante, Diego. Bienvenido. Muchas gracias, doctor, y pues vamos a continuar con estos temas muy importantes que, a pesar de que ya vimos que en Guanajuato, no solo en Guanajuato, sino en materia laboral, pues se han dado muchos apoyos, muchas reformas muy buenas que han incentivado a los trabajadores, pero aquí en Guanajuato, en lo que es la industria, tenemos pues se podría decir una crisis de mano de obra calificada, doctor, calificada, y también una rotación de personal. Las principales tres industrias que tenemos aquí en Guanajuato donde se ha rotado mucho y falta mano de obra calificada, pues es en la industria de la construcción. Del total de las plazas que tiene la industria de la construcción, el 29.4% de las plazas que se ofertan, doctor, faltan. No hay mano calificada aquí en estas. Prácticamente están vacantes. La industria sufre un poco para conseguir estas vacantes y ha recurrido últimamente a los estados de Querétaro y Puebla, que es donde traen mano de obra calificada, como son oficiales albañiles, ingenieros civiles y electricistas, que son los que más faltan en la industria de la construcción, doctor. Y aquí en León también tenemos una industria pues muy grande e importante, doctor, que es la industria zapatera. En la industria zapatera, del 100% de las plazas que se ofertan, el 13.3% están vacantes, y ese 13.3%, si lo traducimos en número de personas, son aproximadamente 2.500 plazas, doctor, y las principales carreras que se necesitan pues son diseñadores de calzado, ingenieros industriales y personal para el acabado de lo que es el acabado y la calidad del zapato. También donde tenemos pues un déficit y rotación de personal, pues es en la industria automotriz, doctor. Ahorita, después de la pandemia, pues hubo mucha rotación de personal, y aquí del 100% de las vacantes que ofrece, el 12.6 no se han podido llenar estas plazas, doctor. Y estamos hablando que en número de personas pues son casi 6,000
6,000 vacantes, plazas vacantes, y aquí lo que se necesita pues son ingenieros en mecatrónica, ingenieros en robótica, ingenieros industriales, traductores, doctor, en los idiomas inglés, francés, chino, mandarín y japonés. Esos son los que está necesitando ahorita la industria automotriz. ¿Y por qué se ha dado todo esto, doctor? Pues como le venía diciendo, después de la pandemia, los jóvenes o las personas pues se vieron mermadas con los paros laborales que hubo y les estuvieron pagando el 50% de su salario y optaron por mejor emprender un pequeño negocio o una microempresa. Y aquí con los datos que tenemos es que pues estas personas que se animaron o se aventuraron a emprender una micro, un pequeño negocio, en los primeros 6 meses o al año se fueron a la quiebra, doctor. ¿Y todo esto por qué sucede? Porque pues les falta capacitación, les falta conocimiento en esta materia pues para poder emprender. Aquí también lo que nos dice pues la industria, tanto de la construcción, de la industria zapatera y de la industria automotriz, que también menos jóvenes se interesan en estudiar una carrera referente a las plazas que ellos necesitan. Y es porque se les ha malinformado de que el empresario es malo y que aquí nada más en las escuelas se genera mano de obra barata. Y no es así, doctor, porque pues tan solo los ingenieros en robótica, los ingenieros industriales, los traductores ganan muy bien, doctor, tienen muy buenas percepciones en la cuestión económica. También aquí lo que ha obligado a estos empresarios, doctor, es abrir más rutas, pero ahora ya no en la mancha urbana, sino más rutas de transporte hacia lo que son las comunidades, que es donde han encontrado ahorita la fuerza laboral para poder llenar estas vacantes que tienen. Aquí nos dicen que con todo esto que han hecho y con las medidas que han adoptado para que tengan mayores ingresos, más mujeres de las comunidades se han animado a trabajar, doctor. ¿Por qué? Porque ya cuentan ahora con prestaciones, cuentan con seguridad social y con un mayor ingreso que lo que ellos percibían dentro de sus comunidades. Es por eso que ahora tenemos el 41% de mujeres laborando en las industrias aquí en Guanajuato, doctor. Con estos datos tenemos del déficit de mano de obra calificada. Sí, es un tema que tiene que ver con otros factores, es un tema multifactorial. Hay datos interesantes, ¿no? El que la mujer ingrese a la fuerza laboral, pues bueno, ese es un punto importante, pero ¿dónde está nuestra fuerza laboral? La estamos perdiendo, ¿no? La estamos perdiendo, doctor. Como le digo, muchos optan por emprender un pequeño negocio y, como le digo, los datos, las estadísticas nos arrojan que entre los primeros 6 meses y el año se van a la quiebra. ¿Y qué es lo que hacen? Optar o por regresar a las empresas, que ya ahí hay una rotación de personal, o por irse a Estados Unidos a trabajar, doctor. No, y lo que eso le cuesta a la empresa, porque el capacitar, tener una mano de obra calificada, especializada, te cuesta la curva de aprendizaje mucho dinero. Mucho dinero. No solo se traduce en tema de economía, sino en el tiempo que inviertes para prepararlo, la capacitación que le llevas, y luego de repente a los 2-3 meses se te va. Había un factor también importante, doctor, que yo estuve checando, que como están llegando más y más empresas aquí a lo que es el clúster automotriz, al corredor industrial, los jóvenes muchas veces se sienten atraídos porque llegan las empresas nuevas y piensan que van a venir a lo mejor con más prestaciones, pero pues ya hay un tope de salarios, ya hay una competitividad en lo que es los ingresos, y ellos se sienten atraídos porque son empresas nuevas, doctor, y optan por rotar, por cambiar a otra empresa. Ok, Diego, pues muy interesante, gracias por el dato. La fuerza laboral en Guanajuato, la rotación, la falta de gente especializada, y pues ahí queda para el análisis del sector empresarial y también para el análisis de todas las familias, que ahí están las áreas de oportunidad. Bueno, si no hay otra cosa previa, maestro, vamos a corte. Vamos a corte, doctor, con un tema muy interesante, un tema en boga y que a toda la comunidad, no solo jurídica, sino en general, nos atañe.
Y bueno, pues ya una vez del regreso de nuestro primer corte comercial, regresamos con nuestro invitado principal de lujo. Vámonos. Vámonos, doctor. De regreso con ustedes, el derecho de réplica, pues bueno, como lo comentamos, ya están nuestros invitados. El día de hoy un tema por demás interesante. Bueno, tocaremos varios temas, pero uno es el tema central que nos tiene aquí. Pero bueno, quisiera que fuera mi compañero, el maestro Eduardo Elías, el que presentara a nuestros invitados del día de hoy. No, hombre, doctor, para mí es un placer y un honor, de verdad. Y pues ya creo que se sienten en casa porque son parte de, Claro. además de que ha sido Gracias. una colaboración mutua entre MG Medios, Derecho de Réplica, con la jurisdicción sanitaria. Y bueno, pues nada más y nada menos, doctor, contamos con la presencia del doctor José Luis Martínez Sendejas. El doctor José Luis Martínez, él es jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, con residencia en la ciudad de Irapuato y que abarca diversos municipios del estado, que ya a continuación y en un ratito él nos detallará. También contamos con la presencia del doctor Alejandro Gerardo Ledesma Zárate. Él es el coordinador de epidemiología
también en la jurisdicción sanitaria número 6, ambos evidentemente de la Secretaría de Salud. Y a mi lado, doctor, nada más y nada menos, al doctor Luis Fernando Ramírez Domínguez. Él es director de promoción y difusión de la salud, ¿lo dije correcto? Promoción de la salud, quien aparte, bueno, pues déjenme presumirles que es nuestro enlace ante la jurisdicción sanitaria y que nos está haciendo llegar muy atinadamente boletines, la difusión que tengamos que darle al tema de la salud en el estado y sobre todo en el municipio. Muy a tiempo nos lo hace llegar el doctor y tratamos de dar y cumplir con las órdenes del doctor. Para mí es un honor tenerlos nuevamente en su casa. Gracias por estar con nosotros, doctores. Doctor Juan Elías, pues te dejo en buenas manos. Muchas gracias, maestro, y como ya lo has dicho, son de casa y así nos gusta que se sientan. Doctor José Luis, bienvenido. Juan Elías, hacía muchas veces que no nos veíamos, ¿no? No, con todo gusto estaremos por aquí visitándolos. Juan Elías, muy buenas tardes, licenciado, buenas tardes. Y nos gusta mucho el venir aquí a platicar con ustedes. Es la oportunidad de compartir con el auditorio, compartir con la población algunas actividades, algunos temas muy relevantes para que todos juntos nos sumemos a atender este cuidado de la salud. Porque además lo habíamos dicho, ahora que está aquí nuevamente con nosotros el doctor epidemiólogo, que pues la salud es responsabilidad de todos. Así es, y parafraseando a nuestro secretario de salud, pues la salud no lo es todo, pero sin la salud no hay nada, ¿no? Sí, es correcto, y lo hemos platicado. Y bueno, uno de los temas que nos preocupan, y sí nos preocupan, y yo creo que debe preocupar a toda la población, es este tema del dengue. ¿Qué hay con el dengue? De repente nos hablan de epidemias y como que ya nos da miedo, como que nos simbra, y luego empieza a circular el rumor de que pues hay posibles epidemias de dengue, que sube mucho el número, que cada día hay más casos. Y bueno, ¿quién mejor que la gente profesional que lleva el tema, pues para que nos platique qué tan complicado y complejo está el tema del dengue en Irapuato, doctor? Fíjate, Juan Elías, retomo la frase que estaban citando ahorita con el doctor Ledesma. Hay que darnos un espacio para cuidar nuestra salud. Hay que dedicar unos minutos. Y dentro de la dedicación de esos minutos, es sumarnos como sociedad a estar muy al pendiente de que no le demos la oportunidad al mosquito del dengue, que es el Aedes aegypti, el proliferar. Y eso está en nuestras manos realmente. Muchas veces nos ocupamos más de ver el riesgo de que si ya tenemos un brote, que si ya cuántos casos tenemos. Si no tenemos mosquitos, no hay dengue. Por lo tanto, aquí es donde invitamos a la población para que hagamos las acciones preventivas, no las reactivas. La reactiva es, ya cuando hay un caso, claro que lo vamos a atender y con gusto vamos a hacer. Por lo tanto, aquí me gustaría, empezando a citar una campaña que se viene trabajando de manera permanente ya desde hace muchos años, en donde todo el mundo le identifica esa estrategia, ese plan que se dice lava, tapa, voltea y tira. Eso es un mecanismo de cómo eliminar el riesgo de la proliferación del mosquito. ¿Qué voy a lavar? Voy a lavar los tinacos, voy a lavar el aljibe, voy a lavar las tinas, las pilas, las cubetas, todos los recipientes donde tengo agua. ¿Por qué es importante hacer todo este ejercicio en casa? Porque el mosquito se reproduce en agua limpia, no en agua sucia. Muchas veces son las dudas que tenemos, que si hay un charco, que si hay un arroyo. No, este mosquito se reproduce en casa, en el agua limpia. Por eso siempre hay que tener cuidado con los mismos floreros, con todo esto. ¿Y qué voy a tapar? Los mismos recipientes. Hay que tapar el tinaco para que siempre esté limpio, que no haya posibilidades de que se haya la proliferación de mosquitos como tal. Lavar las tinas, las pilas, todo lo que tengamos hay que hacerlo. ¿Qué otro punto viene dentro de esta campaña? El de voltea. Muchas veces no utilizamos las cubetas, no utilizamos las tinas. Hay que voltearlas, hay que voltear los botes, hay que voltear para que no sean un recipiente en donde se vaya a recolectar agua, donde llegue el mosquito, ponga sus huevecillos y ahí se vaya reproduciendo como tal. ¿Y qué voy a tirar? Lo que hemos estado haciendo, Juan Elías. Hemos estado trabajando año con la población, con presidencia municipal, con todos los que se suman a hacer acciones, a eliminar todos esos cacharros que luego tenemos en la azotea, tenemos en el patio, tenemos en los baldíos. Hay que tirarlos y luego vamos recopilando llantas. Todos esos espacios
vienen a ser un excelente espacio en donde se reproduzca el mosco y luego viene la proliferación y es cuando corremos con el riesgo de que nos contagiemos del dengue. ¿Por qué? Porque si nos vamos a hacer visitas hacia otros estados, hacia otras zonas endémicas, seguramente vamos a encontrar casos positivos y si alguien llega con la enfermedad acá a nosotros, está el mosquito aquí en corto, le pica y luego el mosquito empieza a transmitir a otras personas más. Entonces esos cuidados son los que tenemos que tener. Si nos empezáramos a citar cifras en este momento, pues a lo mejor sí, pero yo me empezaría por algo muy relevante dentro de estas cifras. Nuestros compañeros de dengue que traen una casaca con una identificación, unos logos que son de la institución, hacen una serie de visitas a las casas. ¿Con qué finalidad? De hacer una eliminación de criaderos. ¿Dónde puedo encontrar y detectar criaderos? En las plantas, en las macetas que luego ponen unos... ¿Se identifican así a simple vista? Se identifican a simple vista porque nosotros podemos ver en la pila que luego hay una cantidad de maromeros muy grande. Son las larvas donde van a reproducirse, van a salir los mosquitos. Luego vamos viendo los floreros, que ahí vemos las larvas cómo están moviéndose. Entonces, hacemos esa revisión al interior de casa, la hacemos en conjunto con el propietario, con el dueño de la casa, para hacer todo ese trabajo en conjunto. Si nosotros eliminamos todos estos criaderos, entonces eliminamos esa posibilidad de que haya mosquitos como tal. Y como el mosquito se reproduce muy comúnmente en casa por tener el agua limpia, este vuela alrededor de 100-150 metros. Por lo tanto, si no logramos entrar a esta vivienda y entramos a 2-3 subsecuentes, si en esta hay algún criadero o hay alguna posibilidad de la reproducción, el radio es muy suficiente para que el mosquito pueda movilizarse, y por eso nosotros le insistimos a la gente, recordemos, este mosquito es de agua limpia y la mejor manera es eliminar los criaderos. Y en ese sentido hemos visitado algo así como 150,000 viviendas. El impacto de visitas efectivas ha sido como de 50,000, como un 33% hemos logrado entrar a las viviendas a hacer el trabajo. Y aquí en Irapuato se reduce aún más todavía. Hemos visitado cerca de 70,000 viviendas y hemos logrado entrar a 15,000, 16,000. Por lo tanto, aquí le pedimos a la población que tenga la confianza de que se va a hacer un trabajo profesional, se va a hacer un trabajo en pro y en favor de la población, para que mañana pasado no tengamos esa proliferación de los mosquitos. Entonces, este es un primer punto que vamos haciendo. El segundo punto que hacemos, incluso en redes sociales, hay toda una publicación, una difusión de la ruta que se va haciendo para descacharrización y se trabaja en conjunto con Presidencia. Hacemos toda esa campaña de descacharrización y al día de hoy hemos eliminado prácticamente 204 toneladas o poco más de cacharros. Estoy seguro y estoy convencido que hay mucho más cacharros. No habría posibilidades de que a través de puras campañas de descacharrización logremos limpiar azoteas, patios, baldío. Hay que hacerlo permanente y hay que hacerlo como sociedad responsable, porque entonces no habría camiones suficientes para estar eliminando todo. Ya luego el tercer paso, el tercer punto que viene es la nebulización espacial, y esta es la que luego la gente cree que es la solución total al asunto. No, es todo el programa completito para que tengamos la posibilidad de eliminar esos criaderos, eliminar esos espacios donde se pueden hacer la proliferación del mosquito, donde poner los huevecillos. Y a la nebulización lo que va a hacer es eliminar las formas maduras de los mosquitos. Por lo tanto, es todo un ciclo y toda una serie de acciones, y aparte hacemos mucho más actividades en torno a todo este comportamiento del mosquito. Por eso insisto lo que comentaba al inicio: si no hay moscos como tal, no hay riesgo de una posibilidad de dengue. Lo que se nos llega a presentar es que no hacemos este proceso, este ciclo permanente, y es cuando se nos presenta la cantidad de mosquitos que nos propicia la presencia de casos. ¿Cuántos casos tenemos el día de hoy aquí en Irapuato? Tenemos 17 casos ya positivos, ya confirmados aquí en Irapuato, y uno en Abasolo. Entonces, dentro de la jurisdicción sanitaria tenemos el día de hoy 18 casos. Aquí está el doctor Ledesma, que hace toda una vigilancia epidemiológica. Estamos haciendo un seguimiento puntual caso por caso
porque hacemos todo un estudio y un cerco para hacer actividades dentro de un radio de 150 a 200 metros para poder estar vigilando al paciente y vigilando el entorno, que no haya este mosquito, para que no nos vaya a seguir haciendo una cadena de contagio. Entonces, todo este ejercicio lo vamos haciendo día a día y de manera permanente, para que veamos la gran diferencia a nivel nacional. A estas fechas, hace un año, eran como 5.500, 5.800 casos confirmados. El día de hoy, a nivel nacional, son más de 21.000 casos confirmados. Veamos prácticamente 4 veces el número de casos confirmados a nivel nacional, y aquí es donde el llamado a la población: hagamos las acciones, sumémonos como sociedad, para que entonces no nos preocupemos que si llega no el dengue, no, preocupémonos por no darle espacio al mosquito que se reproduzca, y si no lo hay, pues no tenemos dengue. Entonces, sí, esa invitación para que se vayan y se sigan sumando en este tema tan importante, tan relevante, y que lo que queremos es no estar trabajando pandemias, queremos estar evitando las pandemias. Claro, y es un trabajo de todos. Doctor Alejandro, el tema del dengue tiene, bueno, la primera pregunta que yo quiero hacerte es, 18 casos, ¿son pocos? ¿Son muchos? ¿O ya con el hecho de tener uno es mucho? ¿O qué lectura le debo dar a 18 casos en la jurisdicción? Es bien interesante lo que preguntas. Mira, depende contra qué lo estés comparando. El año pasado no tuvimos ninguno. El año antepasado tampoco tuvimos ninguno. Sin embargo, por ahí en el 2020 sí rebasamos los 100 casos en un año. 18 casos ahorita terminando septiembre es relativamente esperado. No es bueno porque no tuvimos ninguno el año pasado. Hay enfermedades que tan solo con un solo caso que se presente ya representa un brote. Por ejemplo, un cólera, una rabia en humanos, con un solo caso representa un brote, y se tienen que prender todas las alertas epidemiológicas y tenemos que hacer todas las acciones para frenarlo en ese momento. En el caso del dengue, sabemos que podemos presentarlo porque se necesitan 3 cosas, como lo mencionaba el doctor José Luis. Necesitas un humano, necesitas un mosco y necesitas un virus. En México, en Guanajuato, sabemos que tenemos el humano, obviamente tenemos el virus circulando y tenemos el mosco. Entonces era cuestión, o es cuestión de tiempo, para que ese se estuviera presentando. Antes no teníamos el mosco. Si quiero comentarlo, hace cosa de 10 años no existía el mosco aquí en el Bajío. No era una zona de mosco de dengue. Así es, el dengue siempre fue tropical, siempre fue a nivel del mar. Entonces, en el Bajío y en el centro del país no había Aedes aegypti, y eso el mosco se está aprendiendo a adaptar. Empieza a adaptarse, empieza a poder vivir en lugares con altitud cada vez mayor, se empieza a reproducir, y es cuando empieza ya el problema de dengue. Cuando fue aquí los primeros brotes en León, obviamente todo el mundo decía: ¿y qué es eso? ¿Por qué no lo conocíamos? No conocíamos el dengue aquí en Guanajuato, lo habíamos leído en algún libro, pero cuando le preguntaban a gente, por ejemplo, de Michoacán, de la costa de Michoacán, oye, eso es dengue. ¿Cómo que dengue? ¿Quieres decir entonces que no es un espíritu maligno? No, eso es dengue. Entonces, los de Michoacán sí sabían perfectamente qué cosa era, y es cuando empezamos nosotros a ver que ya íbamos a tener dengue aquí, ¿no? Entonces, 18 casos, afortunadamente todos controlados. Afortunadamente activos hay, si no mal recuerdo, 4 casos ahorita. Todos los demás ya pasaron, ya convalecieron y ya están en casa totalmente curados. 4 están ahorita en el periodo en el cual, si ya no tienen fiebre, están afebriles. Sin embargo, todavía hay que vigilarlos porque alrededor de donde hay un caso es probable que haya más moscos y que se pueda seguir diseminando, ¿no? Es muy interesante el tema, fíjate cómo, bueno, realmente el mosco ha venido encontrando nichos, ¿no? O nuevos nichos. Pero te veo muy inquieto, maestro. Más que inquieto, atento, Okay. Muy atento a la información de los doctores. Y pues como siempre, nuestros invitados prenden las redes sociales. La jurisdicción sanitaria número 6 de Irapuato, saludos a los invitados. Gracias a Derecho de Réplica por la difusión, a los programas que benefician nuestra salud. Gracias a la jurisdicción a través de sus directivos por la confianza que nos dan a Derecho de Réplica de difundir sus mensajes. El doctor José Antonio Gómez Soto, me parece muy buen tema, quizás para generar más conciencia de la población, que se da a conocer algunas manifestaciones clínicas como la enorme temperatura, dolor de huesos muy fuertes, también puede producir sangrado porque bajan las plaquetas si el periodo completo dura 12 a 15 días. Bueno, pues nos da una información ahí muy vasta el doctor, quien manda saludos a nuestros invitados.
Licenciado Martín Cano, saludos al doctor Martínez y su equipo, felicidades por su labor. Irma Gracias, Cuellar de la gracias. colonia 18 de agosto, ya no pasan las camionetas que rociaban contra el dengue, ¿qué pasó? ¿Qué pasa si me enfermo de dengue y no me atendí como tal la enfermedad? Porque pensaba que era una gripe normal. Carla Hernández de aquí de Irapuato. ¿Hay acciones del gobierno federal para combatir esta enfermedad? ¿Cuál es la mortalidad de esta enfermedad? Antonio López. ¿Y cuáles son los síntomas? Areli Casanova. Además de saludos de Miguel Domínguez de Guanajuato. Buenas noches, saludos a mis estimados amigos. Lo que tenemos al momento, doctor, y pues ahí dejamos las preguntas a nuestros invitados. Muchas gracias, maestro. Gracias. Yo creo que el tema es interesante. Bueno, sumo a los saludos del maestro Jesús Velázquez. Le mando saludos, fueron compañeros. Muchas gracias, gracias. En España. Así es, por allá anduvimos un Ese rato. no nos lo había presumido, doc. Pero No, bueno, claro está que con guardado. gusto, ahí andamos un rato por allá en España a seguir estudiando. Ok, muy bien. Le mando saludos, compañero Jesús Velázquez. Síntomas, sintomatología, cuando... bueno, yo primero pregunto, no por el hecho de que me picó un mosquito, porque es muy común ahorita que están pique los mosquitos, no quiere decir que ya pueda tener dengue. No todo el mosquito que nos pica es el Aedes aegypti. El que tiene el mayor volumen circulando se llama Culex. Es el que luego anda dando muchas molestias, anda, ahora sí, como diríamos, dando mucha lata. Pero no todo eso. Si me pica un mosquito, pues puede ser que muchas veces sea el Culex. Aquí más bien me voy por la parte de la sintomatología, como están comentando. Si ya traigo una fiebre de más de 38, 39 grados, traigo un dolor de cabeza, un dolor retroocular, una molestia general, y aparte ya me va empezando a salir sarpullido algo, lo invito a que vaya de inmediato al centro de salud más cercano para que lo reciba el personal profesional, haga la revisión, la valoración, y si es necesario le vamos a tomar un estudio, una prueba que nos va a confirmar si es o no dengue, porque luego vamos haciendo ahora sí el símil, dicen tengo dengue. No es que tenga dengue, hay que hacer todo un proceso para poder estar en condiciones si se confirma o no. Lo que sí pedimos a toda la población, que si trae esta sintomatología y en caso de haber viajado a alguna zona endémica donde hay el mayor todavía volumen de casos, no nos omitan la información, porque luego cuando uno hace la investigación, ¿ha salido a algún lugar? No he salido a ninguno. ¿Ha venido alguien de fuera? Tampoco. Pero ya cuando empiezan a ver la sintomatología, empezar a seguir el caso, pues ahí poco a poco empieza a salir información y dice, sí salieron. Entonces, toda la información que nos proporciona es sumamente importante para estar en condiciones de nosotros poder determinar y visualizar con exactitud el caso. Y por lo tanto, reitero la invitación, no se nos queden en casa, acuden al centro de salud más cercano. Doctor Alejandro, es muy fácil, a ver, aquí la pregunta sería, ¿es muy fácil detectar la diferencia o es muy fácil confundir dengue, COVID y ¿Una gripe normal? o influenza. O influenza. Miren, anteriormente, antes de que aparecieran las vacunas de COVID, sí era muy complicado hacerlo. No solamente hay que irnos por los síntomas, que ahorita toco ese tema, hay que irnos también por qué hay alrededor del caso que estamos viendo. Si tenemos a una persona que tiene fiebre, que tiene dolor articular, que tiene sintomatología febril, se llama dolor de cabeza, dolor de articulaciones, es el único en su familia y alrededor hay moscos, hay que pensar en dengue. Si tenemos una sintomatología similar y además alrededor de la familia hay sintomatología con gripa, con tos, hay que pensar en COVID. Para eso es que las personas, como lo apuntaba el doctor, tienen que acudir a los centros de salud para que una persona esté evaluando no solamente sintomatología, sino lo que hay alrededor de... ¿Por qué digo que antes de las vacunas? Porque ahora después de las vacunas es más común que el COVID se asemeje con una gripe normal, porque la mayoría de la gente está vacunada y ahora los síntomas no son tan severos como antes. Afortunadamente no hemos tenido hospitales abarrotados, hemos tenido un promedio de 2 o 3 pacientes por semana. Afortunadamente tenemos ya casi 6 meses sin una defunción por COVID. Eso es muy, muy importante. Y hay que ver qué es lo que está ahorita alrededor son los determinantes sociales que están condicionando la aparición de una enfermedad. Nada más tocando un poquito lo de los síntomas, es algo muy, muy característico. Aparte de la fiebre y el dolor de cabeza, dengue casi siempre da dolor retroocular detrás de los ojos, COVID casi no.
Por ejemplo, COVID da mucha coriza, te da mucha irritación de la nariz, te da mucha gripe, mucho escurrimiento nasal. Dengue casi no, y digo casi porque hay algunos casos en los que sí. ¿Puede realmente existir y coexistir una enfermedad con la otra? Sí, sí puede que alguien tenga lo que denominábamos en 2020 como covidengues, que tuvimos un par de casos por ahí que afortunadamente se mezclaban. se mezclaba la enfermedad, sí, porque una no es excluyente de la otra. Entonces sí llegamos a tener ambos. Y respondiendo a la pregunta que escuché por ahí, no pasa nada si ya pasaron 15 días y ya estuvo el periodo de convalecencia. Generalmente el dengue se cura ni a pesar de un médico, pasados esos 15 días. Generalmente es una semana que ya uno empieza a recuperar la salud y no hay problema. El problema está en ese pequeño porcentaje que el virus hace que bajen las plaquetas, como bien apuntaron ahorita en el público, bajen las plaquetas, empiezan los sangrados y entonces los cuidados pueden llegar a ser mayores y hay que acudir a un hospital. Ese es el detalle de las complicaciones. Un dengue hemorrágico. Antes se denominaba dengue hemorrágico, ahora se denomina dengue no grave, dengue grave y dengue con signos de alarma. En realidad el dengue grave es aquel que ya está tipificado, ya está estudiado como un dengue y aparte empieza a tener afecciones hepáticas, ¿no? Entonces por eso es que, tocando un poquito la parte del tratamiento, el tratamiento está básicamente dado por paliativos, es decir, casi es puro paracetamol lo que se da y debe ser paracetamol. Porque el ácido acetil salicílico, por ejemplo, que es la aspirina, que se da a veces también para la fiebre o por el malestar, se metaboliza en el hígado y empieza también a a dar problemas en el cuerpo con la parte de la síntesis de las plaquetas. Es decir, por un lado el dengue nos baja las plaquetas, por otro lado el ácido acetil salicílico nos baja también las plaquetas, el sangrado puede ser muy importante. Y ahí entonces, sí puede ser mortal. De hospital, sí, y mortal totalmente. también. Hemos tenido defunciones por dengue históricamente. Afortunadamente tenemos años que no tenemos ninguna, pero se puede dar. Una persona que tenga ya más de 60 años, 70 años, como siempre los grupos más vulnerables, menores de 5, mayores de 60, que llegue a tener esta enfermedad y que aparte tenga otras enfermedades, que fume mucho, que sea obeso, que tenga diabetes, hipertensión, etcétera, se complica un poquito más el tratamiento, que haya bebido en su vida mucho, que su hígado esté malito, con la presencia del virus del dengue puede llegar Ya me lo estás describiendo, doctor. Se me hace que fuiste con la mitad de los mexicanos también. Maestro. Ya lo está echando de cabeza aquí. Sí, ya está sacando los cabezas al sol. Ya me vacuné. Oye, maestro, ya que tienes ahí el micro, yo quiero insistir con el doctor Fernando. Él es uno de los integrantes de la jurisdicción convencido de que la salud se puede mejorar previniéndola, doctor. Creo que el tema de la prevención es clave. Claro, por supuesto. Tenemos que buscar la modificación de hábitos y costumbres, buscar un estilo de vida que nos lleve a tener una condición de salud más favorable. Precisamente a eso se debe la estrategia de lava, tapa, voltea y tira. Y es muy especial porque, particularmente en el caso del Aedes aegypti, este mosquito, porque la mosquita deja el huevo pegado en la pared de los recipientes y puede quedar sin agua. Pero si no lavamos, si no tallamos, el huevecillo se puede quedar pegado ahí y todavía dentro de un año reactivarse y sacar un mosquito. Tiene un nivel de prevalencia tremendo. Eso se le llama diafausa. Entonces, la parte importante es la educación a la población y que la población nos esté acompañando, haciendo las acciones correspondientes, que nos permitan el acceso de los brigadistas. Eso es sumamente importante. Muchas veces les niega la entrada, a veces justificando por la cuestión de la seguridad. Sin embargo, pues son personas que están capacitadas para hacer las acciones. ¿No han tenido usurpadores, doctor? Es decir, gente que haya intentado hacerse pasar por su personal. Desgraciadamente, por nuestras condiciones que tenemos aquí en nuestra sociedad, sí se da, pero precisamente por eso van con una casaca amarilla, con logotipo, y traen una credencial y traen el teléfono de la jurisdicción para que llamen si tienen duda, pueden llamar. Esa es la parte clave. Es decir, a ver, déjame hablo primero. Sí, sin problema. Así es. Sin ningún problema, estamos al pendiente para atenderlos y decirles, a ver, ¿quién, ¿en dónde está? Sí, tenemos una brigada trabajando ahí. Ok. Y
nosotros también buscamos la seguridad tanto para el vecino, para la población, como para Los trabajadores. Muy bien, doctor. Y muy importante también resaltar, todas las acciones, las actividades que estamos realizando a través de este programa son gratuitas, no tienen costo alguno. Okay. Es un punto mucho más importante, más relevante, porque puede haber gente que incluso puede estar haciendo abuso de estas actividades. Y como dice el doctor Luis Fernando, ahí está la jurisdicción y estamos escuchando a toda la población para tener la certeza y seguridad de que se está haciendo de manera correcta las cosas. Hace rato decías, doctor Alejandro, si tienes algún síntoma, pues inmediatamente ve a tu centro de salud o a tu CAICES más cercano. Yo he escuchado, oye, pero para que me atiendan en el CAICES me tengo que ir a las 5 de la mañana a sacar ficha. ¿Todavía está así el sistema o ha cambiado un poco? Bueno, voy a dejar esa pregunta ahorita para que la complemente el doctor Martínez Sendejas, que está un poquito más empapado del tema, pero una de las instrucciones que nos ha dado también el secretario de Salud en ese aspecto es que se tienen que mejorar esos procesos, que tienen que eliminarse la parte de las fichas de atención, y sí se están buscando estrategias para que eso ya no esté sucediendo. En Secretaría de Salud en Izapeg, en nuestras unidades, estamos divididos básicamente en dos partes: aquellos que llegan pidiendo una consulta por primera vez y aquella población que ya conocemos y que estamos dando consulta mes a mes, como son los crónicos, las embarazadas o aquellos que están siguiendo a un tratamiento ya específico. Esas personas que van de primera vez y que hemos escuchado muchas veces que llegan y se formaban desde las 5 de la mañana, estamos tratando de abatir esa parte. Hemos hecho mejoras, pero sí es una parte de la atención médica y de los procesos. No sé si el doctor quiera complementar ahí algo, ¿no? Ahí en esa parte muy importante citarlo. Tenemos 80 unidades médicas dentro de la jurisdicción sanitaria, que está conformada por Irapuato, por Abasolo, por Pénjamo, Cuerámaro, Guanímaro y Pueblo Nuevo. Son los 6 municipios que atendemos dentro de la jurisdicción sanitaria. La cantidad de personal médico, de enfermería y de otras áreas como nutrición, psicología, es vasto para estar haciendo la recepción prácticamente inmediata, solo que es una realidad. Va a llegar la población y la vamos a ir ordenando para que vaya pasando conforme va llegando y el médico tenga la oportunidad de estar brindando las 14, 15 consultas diarias que otorga como tal, y nada más estar organizando el paso de los pacientes en este sentido. Cuando es un caso, cuando es una urgencia como tal, es un paso directo, no podríamos estar esperando, es un paso directo para atenderlo y valorarlo de inmediato para estar en condiciones. Hay otra área muy específica que es el área epidemiológica. Cuando tenemos la identificación de algún paciente con datos sospechosos, con datos febriles y que requiere una valoración epidemiológica, también está el área que hace la recepción directa para estar en condiciones de acortar todos esos procesos y, como bien nos dijo el secretario de Salud, el mismo gobernador, cero rechazo y darle agilidad a la atención, darle agilidad al servicio para que la calidad de la atención sea cada vez mucho mejor. Qué bueno esos datos, doctor. El tiempo nos come, pero hay un tema que me interesa mucho abordar aquí en la mesa, el tema migrantes. Hace algunos días veíamos un colapso de parte de los migrantes que van rumbo a los Estados Unidos, hacinados abajo del puente conocido como el de la Coca-Cola aquí en Irapuato, un tema con problemas severos de salud, doctor. Sí, realmente el tema de migrantes lo hemos atendido desde hace mucho tiempo, ha sido un tema que siempre ha estado sobre la mesa. Conocemos de antemano que siempre ha sido un lugar en donde ha habido un flujo. La cantidad de gente que pasaba más o menos diario era muy poca, 40, 50, 60 personas. Sin embargo, también hace algunos meses ya habíamos visto cómo esa cantidad se había ido incrementando, en donde pasaban cada 24, cada 48 horas una cantidad aproximada de 400 personas, más o menos era la cantidad. Sin embargo, ya tenemos estamos acercando a la semana, en donde ya con una serie de medidas que pusieron a nivel federal la empresa responsable de los trenes, más otras medidas que se están llevando a cabo, pues han propiciado que el día de hoy se hayan quedado inclusive varados una cantidad cercana hasta los 4,800 migrantes aquí en Irapuato, una cantidad muy grande, muy amplia, en donde nosotros de manera permanente como Secretaría de Salud hacemos acciones de diferentes índoles. Uno, una vigilancia epidemiológica,
Sabemos que las enfermedades migran, sabemos que este es un estudio que de manera histórica se ha hecho a nivel mundial para poder ir identificando pacientes que pudieran tener alguna otra enfermedad, como un cólera, como un dengue, como un COVID, como un VIH, algunas otras enfermedades que son de transmisión y que pudieran generarnos alguna situación de una cadena de contagio de un brote. Entonces hacemos esa vigilancia epidemiológica muy estrecha. ¿No hemos tenido algún caso? Afortunadamente, ahorita no hemos tenido un caso. Se presentó un caso sospechoso, traía un cuadro diarreico muy agudo, muy amplio, se hicieron pruebas. Afortunadamente no salió positivo ninguna enfermedad que pudiera provocarnos algún brote. Sí tuvimos un caso sospechoso de dengue, se le brindó la atención, se descartó, no se confirmó como tal. Pero también ahí de manera corta, ahí en el área de la vía, se hacen acciones como descacharrización, se hace la nebulización, que la podemos estar aplicando cada 8 días, y también de manera conjunta hay que citar el trabajo con el municipio. Sabemos de antemano que la crisis puede crecer, puede ampliarse, y también preparar el terreno, preparar el área, porque las necesidades pueden ser más amplias. Y también hacemos acciones de protección contra riesgos sanitarios, preparando, vigilando que las acciones que estén haciendo cumplan con normativamente y con los estándares de seguridad tanto para el personal que está laborando como para en este caso las personas que están recibiendo los beneficios, los apoyos como tal. También aquí está el doctor Luis Fernando y trae el equipo de promoción dándoles pláticas, orientaciones, entrega de seguro de vida oral, entrega de algunos otros insumos a la población para estar contribuyendo en esa protección. Y la parte de atención médica, incluso ante la situación hubo la necesidad de tener equipo médico continuo ahí en el área, tanto en el turno matutino que está siendo cubierto por presencia municipal y en el turno vespertino por nosotros. Y de manera permanente el servicio de urgencias está aperturado en el Hospital General y lo que es el hospital materno, que sea venezolano, haitiano, nicaragüense, donde sea. Y algo muy importante, la instrucción que nos ha dado el secretario de Salud del gobernador, el servicio es gratuito. Por lo tanto, no hay de qué preocuparnos, la inquietud, el servicio es gratuito. Lamentablemente hemos atendido urgencias donde ha habido necesidad hasta de amputaciones con los accidentes que se han presentado, pero estamos trabajando de manera coordinada. Esta es la parte como jurisdicción, pero hay muchas más instituciones sumadas y ahí trabajando en corto para poder contribuir a atender esa crisis de migración, esa crisis como tal, y estar contribuyendo todos a atender lo correspondiente para darles un paso más seguro a la población y también a lo que son los habitantes del municipio. Claro, porque también no deja de ser un problema. Doctor Fernando, ¿colabora el migrante participa o viene a la defensiva? Estamos sobre el tiempo ya, la producción me está haciendo ojos, pero creo que es un tema que vale la pena concluir. Tenemos de todo. Hay quienes vienen muy resentidos por un viaje. Por ejemplo, traemos gente de Venezuela, que es como el 70-80% de gente que viene de Venezuela, viene con mucho resentimiento social. Traemos gente de Bolivia. Han identificado europeos aquí en estos grupos migrantes, asiáticos, africanos. Entonces depende de su condición de viaje, es como vienen con el resentimiento. Hay quienes son muy colaboradores y están atendiendo ahí, están agradeciendo el servicio que se les da. Sin embargo, pues nosotros buscamos darle siempre el mejor trato, la manera de, igual que a un paisano aquí en México, tratarlos igual, son derechos humanos. Entonces, estamos viendo por esta parte. Sí nos ha tocado que en algún momento algún personaje se pone un poco agresivo, molesto, incluso con nuestro personal. Simplemente se dice, bueno, mira, yo vengo a darte este servicio. También hay que capacitar al personal. Así es. De hecho, el personal está actuando de primera, muy congruente, muy cordial, identificando esa sensibilidad que traen las personas. Y bueno, se le da el tratamiento y ya se pone a disposición de él si quiere seguirlo o no. Pero primero él fue el que demandó el servicio. Y entonces sí estamos preparados, sí estamos capacitados para estar haciendo estas acciones. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo, los compañeros promotores de la salud están yendo en el transcurso de la mañana, de las 11 y las 2 de la tarde, donde en algún momento se queda un poco más solo el espacio, están más mujeres, hay más niños que requieren y reciben más orientación.
ellas son las que van llevando la información para enviar a los varones. La consulta médica por parte de la Secretaría de Salud le estamos dando un poquito en la tarde, porque es cuando regresan las personas que fueron a hacer a buscar actividad Así es. exacto, para la subsistencia. Entonces, son los tiempos que nosotros estamos identificando de dónde... Todo un fenómeno que nos No, podremos sí. llevar un tema específico de migración y lo vamos a hacer. Y pues aquí un reconocimiento totalmente al personal, está trabajando muy comprometido con toda la profesionalización, así como brindamos el servicio y la atención en todas las unidades médicas de la jurisdicción, pues se está brindando en el espacio atendiendo a los migrantes. Pues un saludo también para Rogelio Pérez Espinosa. Platicábamos con Rogelio ayer, ya se puso un camión para cuestiones de Servicios. servicios de baño, que yo creo que vino a resolver un problema enorme, pero yo creo que podemos ahondar luego en el tema. Así Pues, es. exhortamos ahorita que tenemos a la jurisdicción a compartir al público un programa justamente por este fenómeno, que creo que ya más de migraciones, éxodo, creo, ¿no? Sí, el éxodo. Así es, exactamente. De hecho, las cantidades ya se están asemejando a la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la movilidad que ha habido de Latinoamérica, ¿eh? Oye, doctor, Así y es. también invitar al doctor Gerardo que nos diga si, ya ves que los epidemiólogos ya quieren ser candidatos, ¿será el caso? Dios mío. Yo creo que por ahí ¿Verdad que sí? Yo le veo cara de quieren verse No, en la no, polilla. para nada. Yo dejo la política a la gente que se dedica a la política. Saludo Juan Carlos Ramírez, saludos a los tres. Excelente panel, comenta compañero de Coparmex. Y bueno, pues nada más agradecerte, doctor, esta es su casa y están abiertas las puertas. Armemos el programita de migrantes, creo que vale mucho. Migrantes y migración, creo que es un tema muy valioso. Así, muy valioso y claro que sí, con gusto y siempre la jurisdicción sanitaria con la apertura y el gusto de estar aquí con ustedes, Juan Eso Elías. es todo, muy amable. Vamos Muchas al gracias. corte, regresamos a la última parte de nuestro programa. Con Juan Elías. Lo relevante de la Corte siempre es importante y ya está con nosotros el licenciado Emilio Laguna Beltrán. Adelante, señoría. Muchas gracias, doctor. Con el gusto de compartir foro aquí con nuestros invitados de superlujo, como siempre, bienvenidos, esta es su casa. Doctor,
Pues voy a empezar antes de que producción me empiece a hacer señas y presionarme con el tiempo. Traemos un tema bien interesante que creo que parte de nuestra audiencia se va a sentir identificada. El tema que traemos, doctor, es pensiones por viudez en el concubinato. Para empezar, yo creo que se estarán preguntando qué es el concubinato. Bueno, dependiendo de la entidad en la que se encuentren, el concubinato se define civilmente como aquella relación de dos personas que tuvieron durante al menos 5 años o más con otra persona, actuaron como pareja y puede que hayan tenido hijos, ¿sí? Con la condición de que ninguno de ellos hubiera estado casado previamente. Bueno, sucede que en la semana tuvimos la consulta de una de las personas de nuestra audiencia respecto de una situación similar, en donde tuvo un hijo con una persona, la persona era el asegurado, fallece y ellos acuden a solicitar la pensión por viudez y por orfandad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Inicialmente les otorgan la pensión, sin embargo, durante el trámite de la pensión aparece una tercera persona con un acta de matrimonio y manifiesta ser la legítima esposa del asegurado que falleció, es decir, del trabajador que falleció. El Instituto Mexicano del Seguro Social interrumpe el trámite de la pensión y deja de depositarle la pensión para el caso de la concubina. El menor de edad sigue recibiendo la pensión y nos consultan a nosotros y nos preguntan qué hacer. Bueno, en lo relevante de la Corte nos dimos a la tarea de hacer una investigación respecto de este tema y hay criterios de la Corte al respecto, doctor. Justamente la contradicción de tesis 251/2010. La Corte resolvió en este sentido que una persona en una entidad de la República, digamos Guanajuato, resolvió que era favorable otorgarle la pensión a la concubina que tuvo un hijo y que falleció el esposo y que posteriormente el concubino y que posteriormente hubo una esposa. En otro estado de la República, digamos, no sé, por decir un dato, en Nuevo León, otra persona estuvo en un caso similar y la autoridad jurisdiccional determinó que no era procedente otorgarle la pensión. Esto llega a la Suprema Corte a través de un procedimiento que se llama contradicción de tesis y la Suprema Corte tiene que resolver si es procedente o no es procedente otorgarle la pensión a la concubina cuando tuvo hijos y cuando aparece una esposa o una persona que tiene un acta de matrimonio con el trabajador asegurado que falleció. Entra al análisis y determina que el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, que establece condiciones para poder otorgar una pensión, ¿cuáles condiciones son estas? Se preguntarán. Bueno, en primer lugar establece que la pensión le corresponde a aquella que fue la esposa del asegurado. En caso contrario, a aquella concubina o bien a la persona con la que vivió por más de 5 años y en el caso de que hubiera tenido hijos, pues que estos hubieran estado libres de matrimonio durante lo que duró el concubinato. Llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este análisis y determina, de su estudio de los dos criterios, que el artículo 130 de la Ley del Seguro Social hasta cierto punto es inconstitucional y dice, a ver, vamos a poner las reglas claras. Sí procede otorgarle la pensión por viudez a una concubina que tuvo hijos con una persona, siempre y cuando estos hayan estado libres de matrimonio antes del fallecimiento del trabajador, y si esta condición se da, no importa si duraron 5 años con la persona o duraron 1 año, o si el concubinato duró 1, el concubinato duró 10 años. Entonces, parte de la Suprema Corte dice, sí procede. La única condición que se debe de analizar es que a la muerte del trabajador, ya hubiera estado libre de matrimonio y en el caso de que el asegurado fuera la otra persona, pues el mismo caso. Esa es la única condición que hay que cuidar. De lo contrario, si aparece una persona con un acta de matrimonio y alega ser la legítima esposa, evidentemente la concubina no va a poder recibir pensión, cosa que el menor sí va a recibir. Ahora bien, otro supuesto que plantea la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, en el caso de que exista más de una concubina, deja de existir la figura de concubinato y por ende ninguna va a tener derecho a esta prestación de seguridad social, salvo aquella que pueda demostrar caso en contrario. Es el análisis, doctor. Nos comentaban sobre este tema de pensiones y bueno, esperamos que haya quedado satisfecho. Muy interesante, Emilio, gracias.
lo relevante de la Corte, como siempre, todos los jueves. Y bueno, hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa el día de hoy. Se nos fue muy rápido. Gracias a nuestros invitados que todavía nos acompañan. Gracias al licenciado Diego Marín en el tema laboral, a Marco Ruiz y a todo el personal, a Tatiana, a Cristiana, y a todo el personal que usted no ve, pero que está aquí atrás de cámaras haciendo todo lo posible porque usted tenga una transmisión digna y confiable. Gracias, Derecho de Réplica, como siempre, te recuerda que aquí usted siempre tiene derecho de réplica. Buenas noches.